Bien, en este vídeo vamos a presentar formas de afrontar problemáticas relacionadas con la innovación y en particular hablaremos de dos herramientas, las patentes y la financiación pública a la innovación. Comenzaremos con el caso de las patentes y planteamos en este sentido el origen de la problemática que está relacionada con las rentas de innovación y la copia. Hay diferentes formas en los mercados que pueden adoptar las empresas para proteger las rentas de innovación. Los innovadores, el principal incentivo que tienen los innovadores para introducir un nuevo producto, un nuevo proceso, para realizar una innovación, es obtener una renta de innovación, ¿sí? Una renta schumpeteriana. Y esta renta de innovación hemos visto que cuando entran otros competidores, imitadores, empresas que empiezan a utilizar esa innovación introducida por la otra, hace que la renta disminuya o acabe desapareciendo. Para proteger esa renta tenemos diferentes vías, desde el clásico secreto industrial, hasta algunas normas sociales que se pueden dar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la alta cocina, un cocinero presente un nuevo plato, es raro que otros cocineros, otros chefs le copien y por lo tanto las normas sociales generalmente aceptadas de alguna forma protegen la renta de innovación de aquel que introduce un nuevo plato, ¿sí? El mismo producto, a veces las características, como algunas semillas, pueden tener características genéticas que impidan que se reproduzcan en nuevas plantas y por lo tanto son una manera de proteger esas rentas de innovación, y a veces las capacidades que tiene la empresa en forma de acceso a proveedores o de control de los canales de distribución le puede permitir de alguna forma proteger esas rentas de innovación. En los casos en los que nos encontramos con productos o con ideas que se pueden codificar, se pueden escribir y que además no son excluibles, es decir, que fácilmente se pueden imitar por parte de otros, normalmente se utilizan lo que se conoce como derechos de propiedad intelectual. Y hay los tres más importantes, son las patentes, que permiten la protección legal de ideas, invenciones, aplicaciones prácticas para la comercialización y que generalmente tienen un límite de tiempo, normalmente suele ser de 20 años. Nos otorgan oficinas de patentes, oficinas nacionales, aunque también hay oficinas internacionales de patentes. En el caso de Uruguay es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que depende del Ministerio de Industria. Y tenemos también el segundo caso, es el caso de las marcas, que otorgan al propietario derechos exclusivos sobre un logotipo o un nombre comercial o un diseño también para identificar y que permite identificar los productos. Las marcas pueden durar indefinidamente. Y el tercero de los casos es el de los derechos de autor. En este caso no es necesario registrarlos en una oficina de patentes, no están registrados en una oficina de patentes y marcas, y que conceden derechos al autor de una obra intelectual, una obra musical, literaria, etcétera, derecho a excluir a otros de reproducirla, adaptarla o venderla. Bien, vamos ahora a avanzar con el caso de los derechos de propiedad intelectual y cómo afectan a las actividades de innovación. Y es importante tener en cuenta en esta línea que la economía se consideraba tradicionalmente, hasta hace relativamente poco, que los derechos de propiedad intelectual y en particular las patentes fomentaban a la innovación, dado que otorgaban un monopolio, ¿sí? Un monopolio temporal, y esto estimulaba la innovación. Pero recientemente, bueno, y no tan recientemente, en las últimas décadas se viene planteando por parte de economistas, principalmente también de historiadores económicos, si las patentes tienen un efecto de freno a la innovación, los efectos negativos que pueden surgir a raíz de las patentes, ¿no? Y en este sentido hay un trade-off, hay una disyuntiva entre efectos contrapuestos. Por un lado, la creación de un monopolio que sabemos que estimula e incentiva la innovación, y por el otro lado, los efectos negativos que vienen de la mano de las limitaciones que generan en la capacidad de utilizar, copiar y difundir la innovación.
una innovación es valiosa en la medida en la que se puede difundir. Y las patentes a veces restringen y restringen demasiado. Vamos a ver un poco más detalladamente estas dos ideas a través de un ejemplo ilustrativo, que es el de la máquina de vapor y la patente del famoso caso de Watt y Boulton. Watt es un ingeniero, fue un ingeniero escocés que inventó uno de los motores de vapor más conocidos, el más exitoso en su momento, y Boulton, más hombre de negocio, compró una parte de la patente y animó a Watt a que se mudara con él a Birmingham y para producir este motor de vapor. Watt y Boulton, durante el periodo en el que estaba vigente su patente, impidieron que se vendieran otras máquinas de vapor, incluso algunas más eficientes, como el famoso caso de Hornblower, con el que tuvieron que litigar en tribunales. Y de alguna forma, durante los años que duró la patente, durante los 31 años que duró la patente, el Reino Unido, en el periodo de la primera revolución industrial, aproximadamente aumentó 750 caballos de fuerza por año a sus motores de vapor. Aumentaron en esa medida. Pero en los años posteriores al vencimiento de la patente, los 30 años posteriores, un periodo un poco más corto, el aumento en la potencia de los motores de vapor fue muy superior. De los 750 se pasó a 4.000 caballos de fuerza. Esto ilustra de alguna manera esta idea del trade-off, ¿no?, entre el incentivo que tienen unos inventores a patentar y a generar nuevos conocimientos para patentarlos y beneficiarse de ellos, y el perjuicio que puede generar a un colectivo, como puede ser en este caso el caso de Inglaterra. Se puede diagramar esto en este gráfico que vemos aquí, que lo que nos presenta es como, por un lado, los efectos positivos que se dan vienen de la mano de las inversiones en innovación y creatividad, ya que la creación de nuevos conocimientos va a dar a los inventores un reconocimiento y además unas rentas de innovación, que supone un incentivo y por lo tanto un efecto positivo para la innovación. Y en paralelo, los conocimientos antiguos van a verse infrautilizados de alguna forma. Las patentes van a suponer una barrera. Las patentes podrían llegar a impedir el uso de algunos de estos conocimientos antiguos que estarían cubiertos. Lo veíamos como ejemplo en el caso de la patente de Watt y Boulton. Y por lo tanto estarían generando un efecto negativo. Efecto negativo que también se observa no solo en el conocimiento antiguo, sino también en la difusión de conocimientos nuevos, porque las patentes de alguna forma estarían frenando mejoras tecnológicas que se podrían realizar sobre las tecnologías ya patentadas. Estas mejoras de algunos, incluso empleados de la empresa de Watt y Boulton, que introdujeron mejoras sobre el motor, pero que no se podían aplicar porque la tecnología estaba patentada y de alguna forma la patente restringía ese uso. Bien, cerramos aquí este vídeo. En el siguiente vamos a analizar un poco este trade-off entre efectos positivos y efectos negativos y formas de resolverlo a través de la introducción de patentes con una duración óptima. Y además analizaremos el rol de los sectores públicos, de los estados, a la hora de financiar actividades de innovación.